pues prácticamente diciéndonos, ¿no? Que todos estamos ahora pagándolo, ¿no? ¿Será transitoria también la bajada que estamos viendo? Os voy a mostrar, Diego, no te vayas porque te voy a preguntar a ti primero. Esta bajada en las ventas de casas existentes, ostras, si lo miramos anualizado, menos 23,8%. Este gráfico de Zero Hedge nos muestra que serían niveles de caída que se veían en 2010, que se dice pronto. Y bueno, ya son 8 meses consecutivos, si no me equivoco, bajando. Este mes ha sido del menos 1,5%. El precio, la mediana de precios se mantiene más o menos como el mes pasado, 384.800 dólares de mediana y un crecimiento anual del 8,4%. ¿Cómo estás viendo el mercado inmobiliario, Diego? Si quieres añadir también hipotecas y demás. Bueno, Eduardo da un dato interesante, la tasa hipotecaria ya está por encima del 7%, esto ya está marcando un antes y un después, algo evidente, es decir, prácticamente nos vamos a un mercado que va a sufrir y mucho. No hay que olvidar que el mercado inmobiliario en Estados Unidos supone el 40% de la inflación, ¿no? Si dejamos fuera pues, combustible, alimentos, según los cálculos estimados. Y por tanto, ¿qué va a pasar? Que bueno, ahora mismo la situación es que va a haber un deterioro muy fuerte del sector inmobiliario y que esto va a arrastrar, ¿no? a la economía estadounidense. Un dato que dejo también por ahí es que alquilar una casa en septiembre en Estados Unidos estaba pues prácticamente cerca de un 7%, ¿no? Más caro que hace un año, ¿no? Por tanto, esto lo hemos visto también un poco en Sosimis, ¿no? Etcétera, como el castigo fuerte que traen en bolsa, y creo que es un sector que va a pagar pues prácticamente los platos rotos de toda esta situación actual. Muchas gracias, Diego. Pablo, ¿tú cómo Javier, lo ves? un apunte, y es que yo creo que en España, y como aprovechando que estoy aquí, que he estado viendo a muchos inversores y he visto de todo, institucionales, retail, banca privada, en España yo les explicaba o les preguntaba por qué la gente se quiere a dormir con un ladrillo a la cama. Es decir, es un amor eterno. Y si uno mira por ejemplo, pero ya en Europa, ya no hablo de estas caídas que eran previsibles con una subida de tipo, como ha comentado antes Eduardo, ¿no? A 30 años estamos ya en torno al 7%, dependiendo qué índice coja, eso es una barbaridad, una losa para que el mercado inmobiliario pueda mantenerse. Es imposible, o sea, la tendencia es muy clara. Pero es que si nos vamos al stock 600 europeo y miramos lo que está haciendo el sector de real estate, el sector inmobiliario, yo creo que es el peor o el segundo peor. Estaba intentando comprobarlo, pero tiene que estar en torno al menos 40, mira, sí, el peor, menos 44,34% year to date respecto al menos 41% del sector retail. Es decir, es verdad que tenemos el sector promotor, tenemos el sector de oficinas y tenemos el sector de centros comerciales, pero hay que meterlos a todos, ¿no? El sector de real estate no puede funcionar bien ante subidas de tipos. Para mí las dos claves este año, las dos obviedades, aparte del sector petróleo y metal mining, es que no se podía tener retail y no se podía tener real estate. Como en España tenemos un ciclo retrasado, pensamos que todavía pues esto va a continuar. No, señores, no puede continuar con subidas de tipo, y aunque el ciclo español esté retrasado, vamos a tener cifras muy parecidas al existing home sales que tenemos en Estados Unidos y a ciertos deterioros que estamos viendo ya. Pero esto no es de un día para otro, tarda en llegar. Y al final el ciclo inmobiliario es lo mismo. Yo he estado en distintos bancos de inversión también españoles y cómo hemos ido colocando, a ver qué nos queremos que era Colonial o Urbis o cualquiera de las compañías inmobiliarias. Es el saco donde metes todos los activos inmobiliarios después de una crisis financiera, lo metes, lo empaquetas y cuando el ciclo empieza a tirar, lo vendes al retail y después otra vez lo mismo, ¿no? Es el ciclo. Estamos todavía... Posiblemente no sé si habremos tocado el máximo en España, es cuestión de un mes, 2 meses, un trimestre, pero la situación va a ser como esta o peor, ¿no? El money in your pocket, como siempre les digo, el dinero en tu bolsillo, pero si es que no va a quedar nada, si no van a quedar ni las monedas que no echamos ni en el cepillo de la iglesia. Es decir, pagando la gasolina, pagando la electricidad y que no tengamos otro envite en el sector o gasístico o petrolero o energético en su conjunto, pero es que tenemos la cesta de la compra muy cara, no va a quedar dinero para este tema y después vamos a tener obviamente los ratios de mora que se van a disparar, o sea que tampoco hay que ser un gran economista para prever lo que va a pasar en España. Eso sí,
y hablo un paréntesis, Nadia Calviño sacando pecho porque, claro, como hemos sido uno de los peores países de la OCDE en recuperar los niveles de crecimiento después del COVID, nuestra base comparable es poco exigente. Y es verdad que si miramos algunas de las cifras que hemos tenido en España últimamente, nos dan un espejismo, para mí esa es la palabra, espejismo, de lo que nos puede venir. Parece que somos más resistentes que el resto y es mentira, o es una falsedad de los datos macroeconómicos por el retraso brutal que tuvo en la recuperación económica tras el COVID de España. Muchas gracias, Pablo. Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Todo lo que han comentado. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo expuesto, ¿no? La situación es dramática, tanto en Estados Unidos como lo que vendrá aquí, y en todos los aspectos. Incluso Pablo también comentaba ya de coletazo la mora. La mora, que cuidado con la banca. Hoy hemos visto resultados perfectos, maravillosos en un Bankinter, pues porque, bueno, dentro de lo que cabe, sí, banca comercial, pero de un segmento medio alto, ¿no? Pero vamos a ver qué le pasa al Sabadell, con crédito muy cargado de crédito al promotor. Vamos a ver qué le pasa también a CaixaBank y luego al gran BBVA y a su primo zumoso del Santander, ¿no? Que están también muchísimo más expuestos a otros países, ¿no? Entonces yo creo que la mora va a estar muy, pero que muy encima. No ahora, esto tiene que venir. Aquí la gente pues todavía tiene que tener pues un pequeño colchón. Venimos de una capacidad de ahorro brutal, donde se ha ahorrado muchísimo gracias a la pandemia. Y bueno, pues ahora se va comiendo ese ahorro, ¿no? Ya hemos vivido un verano donde parecía que era el último, ¿no? El verano ha sido tremendo, Eduardo. Tremendo, no te lo puedes imaginar. Nos va a venir un invierno de mierda, pero yo aquí tengo ahorrado 2 años y tengo que salir. Es muy interesante, Eduardo, porque los resultados van a ser otro espejismo, porque en la primera fase, como yo siempre digo, de los net interest income, los márgenes de intermediación suelen subir por los spread entre el activo y el pasivo bancario. Eso es normal. Y veníamos de una fase en la cual no había spread, no había diferenciales porque los tipos estaban al cero. Y entonces es normal que tengamos esos resultados. Yo sí creo que van a ser buenos resultados los no de tanta calidad. Dolores Causa y Pedro Guerrero lo suelen hacer muy bien, pero la Caixa y Sabadell no deben hacer malos resultados y ya no tenemos el problema tan duro de TSB por parte de Banco Sabadell. Pero lo que nos viene, que es el problema de ese incremento de la mora, que todavía no se está viendo tan claro. Bueno, en algunos factores, yo comentaba, he sacado algún dato, por ejemplo, del consumo de cemento desde el verano, ha caído en picado en España, ha caído en picado. Pan para hoy, a pre para mañana. Para eso estamos nosotros, para prever. Es muy complicado, como comentaba Javier, pero hay ciertos factores que nos hacen intuir hacia dónde va a ir el sector inmobiliario, pero necesitamos 2 trimestres más, bien entrados, 2023, para ver esa tendencia. El estar cortos en el sector inmobiliario yo creo que es una muy buena operación, ya viene siendo. Hay que ver Vonovia, hay que ver agencias, o sea, empresas en el DAX están destrozadas, brutales, da terror lo que viene por el camino. Y además que lo vives hasta el punto de que a nivel pues de gente de mi ciudad te empiezan a llamar como buscando un segundo empleo porque la cuota hipotecaria les ha subido más de lo esperado. Cuidado, que lo que viene es gordo. Por supuesto que... El Euribor ha ido al 2,7%, ojito. Es que la subida es en vertical. Y es que algunos me dicen, qué cabrón es usted, panadero de la bolsa, que lleva corto 1 año y medio del boom. Digo, bueno, pues no será porque no lo hemos venido insistiendo, pero todo esto que está pasando, el análisis al final a medio y largo plazo, porque es que los inversores, esto del medio plazo, me ha llegado a preguntar alguien, no, yo soy inversor a medio plazo, yo en una semana, digo, de verdad, es que yo alucino. Las grandes apuestas de inversión y donde hemos ganado millones ha sido precisamente en esas apuestas gordas contrarias con el boom o con el sector inmobiliario o retail, donde estamos cortos, endémicos desde hace bastante tiempo. Y lo que es peor, que nos llevamos bueno, mucha gente se lleva las manos a la cabeza porque el Euribor efectivamente ha subido en vertical y se nos ha colocado al 2 y pico %, ¿no? Cuando eso es lo normal, es que debería haber estado por ahí y no haber estado en negativo. Hemos estado 8 años con el Euribor en negativo, no lo hemos vivido en la vida. Efectivamente. Y esto ha sido la parte que bueno, yo creo que ha provocado otra burbuja de endeudamiento, sobre todo aquí en España lo vamos a pasar muy mal con ese incremento de mora, que insisto y repito, estoy de acuerdo contigo, Pablo, que todavía y nadie, no se ve venir. Que estoy sacando en mis informes. Credit crunch.
crisis de crédito. Las economías domésticas, las empresas y las administraciones públicas están hiperendeudadas. Hemos visto incluso los bancos centrales cómo están desapalancando sus balances y les está costando la misma vida. ¿Cómo puede la señora Lagarde coger y meter el team famoso ahora cuando estás empezando a subir los tipos pero sigues recomprando deuda periférica para que no haya una crisis? La va a ver, señora Lagarde. Lo que ha pasado en Reino Unido llegará aquí. Estamos con problemas en Italia, con los problemas cuando han echado al señor Draghi. Vamos a ver qué ocurre con la nueva primer ministro, que va a ser bastante complejo el triunvirato que va a haber ahí. Vamos a ver en Reino Unido, vamos a ver qué ocurrirá con los comunistas en España cuando vean que las próximas elecciones van a ser más complicadas, etc. O sea, esto es un reino de taifas. Y vamos a tener volatilidad en las divisas y en los bonos, etcétera. Entonces, insisto que a lo mejor alguno que ha escuchado desde el principio dirá, pero no era el que había dicho que estaba comprando algo de mercados. Ya, es que yo estoy muy corto. Es que hemos estado muy cortos. Llevamos un año francamente bueno, que lo tengo que contar un poco con la boca pequeña porque suena fatal, pero las apuestas de estar muy cortos en renta fija han sido muy buenas y, por supuesto, que tenemos algo de inversión, pero algo de petróleo, algo de metal and mining que estamos deshaciendo y me estoy aburriendo con Nestlé, con algo de Roche, con cosas pues bastante amarrategui. Y ahora es cuando empecé a comprar, pues hace una semana, un poquito de Google, ha salido muy bien el tema de Netflix o de IBM, Lockheed Martin, Waste Management, cosas muy, muy puntuales, pero tengo ganas de que haya otra caída fuerte para poder incrementar más, porque estoy convencido que vamos a tener unos movimientos mucho más abruptos y mucha más volatilidad, que es que no nos hemos acostumbrado, que los que llevamos mucho tiempo en mercado, es que cuando me dicen que ha habido mucha volatilidad, no, volatilidad es que tú no sabes lo que es volatilidad. Volatilidad es que no sabes dónde meterte. Y creo que vamos a tener sesiones de ese tipo. Un poco Bueno, lo pues que... Perdona, Eduardo. No, tira, Javier, por favor. No, que iba a recalcar algo que habéis comentado muy interesante sobre la deuda de, bueno, creo que lo ha hecho Pablo hace un segundo, la deuda de los estados. Ojo, porque hoy se publicaba, creo, el budget de estadounidense. Quiero comentar, último aporte, ya que nos quedamos sin tiempo, pero quiero preguntaros, añado esta pregunta bonus ya que ha surgido el tema. Ahora la Fed está en pérdidas, no está generando dinero con sus operaciones. Y todo eso es dinero que deja de llegar al Tesoro. Luego también el Tesoro tiene que pagar más, el gobierno tiene que pagar unos costes de deuda todavía más altos a medida que suban esos tipos. De hecho, me he fijado en los últimos datos de estos déficits del budget y si vemos la categoría de intereses de pago de deuda, cada vez se hace más grande y más grande y más grande. De hecho, estaba la top 4 el mes pasado de gastos del gobierno. Quiero preguntaros, ¿todo esto cómo acaba? ¿O cómo se soluciona si los tipos siguen al alza? Porque es lo que nos está diciendo la Fed. A ver, realmente no va a pasar nada porque tienen una cosa que se llama impresora de dólares, con lo cual van a recurrir a ella y ya está, ¿no? Con un dólar tan fuerte como tienen, apenas se va a notar. Y luego también otra ventaja, tienen también un balance, la Reserva Federal estadounidense, que han sabido bajarlo, no como el Banco Central Europeo, que me da terror, ¿no? Que tienen aproximadamente el 74% del Producto Interior Bruto de la eurozona, ¿no? Ahí lo han vuelto a bajar en torno al 45%. Entonces, bueno, tienen margen para solucionar el problema sin ningún ápice de provocar ninguna tormenta. Yo creo que la tormenta donde se les está escapando, de hecho creo que ni la están mirando, y lo has dicho, Javier, es en la rentabilidad de los bonos. Se está disparando, los precios están cayendo y, bueno, ahí está el problema. Quizás porque han bajado muy rápido el balance, pero un bono a 10 años en el 4,20 empieza a dar yuyu. En el 2008 se fue a 5,30. Este sería el nivel a partir del cual aparecería un pánico brutal. Pablo, Diego, ¿algo que comentar sobre este tema? Yo recuerdo cuando yo estaba ya en el extranjero, llevo 20 años ya por ahí fuera, pero cuando en 2012, si no recuerdo mal, el bono español se nos fue al 7%, que era el Way That Have No Turning, y que se montó la mundial. Ya nadie se acuerda de Varoufakis, ¿no? Que nos suena a canción griega, pero fue tremendo la historia con Grecia, los balances de los bancos, entre ellos Deutsche Bank, etcétera, cómo han ido, cómo fueron protegidos por estar hasta las trancas de bonos griegos, que como no les consume capital, pero les daba mucho interés, los bancos estaban hasta arriba, ¿no? El carry trade que se hacía era brutal. Es que podemos, alguno me preguntaba y fue muy interesante, ¿y usted cree que puede llegar al 7% de nuevo la tal? Digo, mira, la escalada
la caída de los precios y la escalada de las TIRIs está siendo tan brutal como lo fue en su momento la bajada de los tipos al 0%, y mantener a papá Estado y a mamá Banco Central meciendo la cuna durante 10 años. Eso ha provocado esta inflación. Si es un tema muy monetario, yo creo que no hay que rescatar otra vez a los Friedman de turno para darnos cuenta que nos va a quedar mucho trabajo. Y algunos dicen, pero entonces no hay que subir los tipos, porque, como decía ahí también antes Diego y comentaba también Eduardo, es que al final vamos a llevar forzosamente una recesión. Bien, es que si no, estamos en una estagflación, paro, estancamiento, inflación. Y entonces tenemos los choques que ha habido de trenes entre la política fiscal y monetaria que hemos tenido en Reino Unido. Y no va a ser el único tren que va a chocar. Pero hay que aprovecharlo, somos inversores. Como diría Cava y algunos más, somos especuladores, ¿no? O sea, no me gusta la palabra, pero es verdad que jugamos a prever los choques de trenes antes de que se produzcan, ¿no? Y por ahí va a verlo. Yo sigo corto y bastante tranquilo en los bonos. Incluso me gustaría hasta estar más. Yo creo que la tendencia va... Los problemas, como bien ha comentado Eduardo, llegan por la renta fija. Las crisis llegan por la renta fija y los inversores de renta variable no lo miran. Y te va marcando la tendencia. Y es lo que me va marcando si ponerme más o menos corto en renta variable son los bonos. Profundizaremos en la próxima tertulia sobre bonos y duración porque hay mucho debate ahí. Diego, ¿algo que añadir antes de irnos? Sobre todo que nos han llevado a donde han querido, ¿no? Yo creo que siguen dándole a la maquinita. Creo que tienen que justificar lo mal que lo han hecho durante mucho tiempo y yo añadiría que Europa tiene un problema con los PIGs, ¿no? Como decían, ¿no? Esos países del sur de Europa que creo que al final pues van a terminar estallando y llevando a una crisis que a ver por dónde salimos, porque la verdad es que no pinta nada bien. Ahora tenemos los alemanes, los británicos sufriendo mucho, o sea que por lo menos no estamos saliendo tanto en titulares las 2 últimas semanas. Oye, me encantaría quedarme horas, de verdad, charlando con vosotros. Ha sido una tertulia llena de muchísimo valor y de muy buenos análisis. Os doy las gracias por estar un día más con nosotros.